Hermanos, hermanas, estimados amigos, les saludo con la paz de Cristo. Mi nombre es Salomón Peña Macías y quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. El tema que deseo abordar en esta ocasión es el Dios autosuficiente, el Dios autosuficiente. Y este tema está basado en Hechos capítulo 17, versos 24 al 25. Al mismo tiempo, esta enseñanza, que forma parte de una serie de videos que hemos estado subiendo a través de este medio, está basado en A.W. Tozer, el conocimiento de un Dios santo. Hechos 17, 24 y 25 dice de la siguiente manera: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Les invito a hacer una pequeña oración en el nombre de Jesucristo. Padre eterno, estamos en estos momentos en tu presencia. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra, Señor. Te pido para que esta sencilla aportación sea de bendición para cada uno de los que escuchen o vean este video. En el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. El Dios autosuficiente. Hechos 17, 24 al 25 son palabras dichas por el apóstol Pablo. ¿En qué situación, circunstancias dijo estas palabras? Bueno, el apóstol Pablo se encontraba en Atenas e iba a expresar, a decir públicamente un discurso ante los atenienses, les iba a presentar el Evangelio de Jesucristo. Y antes de decir su discurso, él había pasado por un lugar donde había muchas deidades, deidades a distintas cosas, dedicadas a distintas cosas, el dios del sol, de la luna, de la lluvia, etcétera. Pero le llamó la atención un altar donde tenía una inscripción, que decía al Dios no conocido. Y entonces se tomó de este altar para introducir su discurso. Les dijo: estimados atenienses, ustedes, estoy viendo que ustedes sois muy religiosos, y entre sus altares encontré uno cuya inscripción decía al Dios no conocido. Y les dice: este es el Dios del cual les vengo a predicar. Y entonces enseguida comienza a hablarle de algunos atributos de ese Dios, al cual no conocían los atenienses. Y entre estos se destaca, bueno, el Dios que hizo el mundo, Dios creador, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habitan templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Y aquí está señalando el tributo al cual estamos haciendo referencia, la autosuficiencia de Dios. Dice: pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El apóstol Pablo en su predicación tiene que demostrar la superioridad de ese Dios y además la diferencia que existía entre ese Dios que estaba predicando y las deidades de los atenienses. Y de tal manera que una de las diferencias y que establecen su superioridad es justamente eso, de que Dios es autosuficiente. Los ídolos de ellos, las deidades que adoraban los atenienses, eran deidades que necesitaban de atención, que necesitaban de mantenimiento, que necesitaban que los cargasen de un lugar a otro, que necesitaban de muchas cosas que establecían. Y entonces, el Dios al cual Pablo venía predicándoles no requería de todas estas cosas, sino al contrario,
Él, en vez de requerir de algo de parte del ser humano, Él venía a bendecir, a dar al ser humano, pues Él dice, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Nosotros no sostenemos a ese Dios. Ese Dios es el que nos sostiene a nosotros. ¿Por qué? Porque Él se vale por sí mismo, porque Él es autosuficiente. Entonces, estimados hermanos y amigos, encontramos la belleza de este atributo y cómo es que la palabra de Dios en distintas ocasiones habla acerca de este precioso atributo de parte de Dios. La palabra necesidad es totalmente ajena a Dios. Este atributo nos recuerda que Dios no está sujeto a nada ni a nadie. Él es Dios en sí mismo y por sí mismo. Aunque esto puede generar un poco de malestar al inflado ego humano, debemos recordar que Dios es independiente. Y es una cuestión, la autosuficiencia de Dios, que hablando desde la perspectiva humana, desde la naturaleza humana, que no nos conviene, ¿sí? ¿Por qué? Porque quisiéramos que Dios fuese algo dependiente de nosotros para que de esta manera tener la forma de manipularle. Es decir, condicionar a Dios, mira, Dios, si tú no me concedes esto, yo no voy a hacer aquello. Y así con ello restarle su grandeza, restarle su gloria. Pero saben, esto no es así. Dios se vale por sí mismo y nosotros hagamos lo que hagamos, sea bueno, sea malo, Él sigue siendo Dios, ¿sí? Entonces, veamos pues lo que nos dice las Sagradas Escrituras acerca de la autosuficiencia de Dios. En primer lugar, mencionemos que nuestra justicia es para nuestro provecho, no para el provecho de Dios. A veces quisiéramos pues o a veces nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios, pero no simplemente para agradarle, sino que pensando en que eso le estamos nosotros aportando algo a Él. Sin embargo, quien realmente nos estamos beneficiando de nuestra justicia, de nuestra sabiduría, de nuestra buena conducta, etcétera, somos nosotros, ¿verdad? Pues así lo establece la palabra de Dios a través de Job, capítulo 22, verso 2, y otras cita que vamos a ver adelante. Dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio, ¿sí? La sabiduría es una de las conductas justas o es una buena conducta que pues nos conviene y que exige Dios de nosotros que seamos sabios, pero no porque Él necesite que nosotros seamos sabios. Nosotros necesitamos ser sabios. El provecho es para nosotros. Por otro lado, dice la Biblia, si pecares, ¿qué habrías logrado contra Él? Si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, dice, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Eso se encuentra en Job capítulo 35, versos 6 al 8. Pero miren este planteamiento por parte de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? A veces, vamos a suponer, alguien tiene una necesidad y le pide a Dios, Señor, Dios, mi padre está muy enfermo y pues quiero pedirte que lo sanes. Voy a hacer muchas oraciones, voy a ofrecer a ti ayunos para que tú lo sanes.
Y alguien se esfuerza, pero resulta que papá fallece justamente de la enfermedad, aquella de la cual le estaba pidiendo a Dios que le sanara. Bien, entonces, esta persona, como Dios no cumplió sus expectativas, lo que hace es, pues, darle la espalda a Dios, a lo mejor no ayunar tanto ya, no leer la palabra, no orar tanto, alejarse del camino de Dios, como una reacción, como una respuesta a que el hecho de que Dios no cumplió sus expectativas. Esto simple y sencillamente es incorrecto. Es algo que no conviene, que nosotros estemos tratando de utilizar nuestra buena o mala conducta para ejercer cierta influencia sobre Dios o cierta manipulación. No nos conviene esto porque, bueno, voy a reiterar, voy a enfatizar estos versículos. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Y luego la cita siguiente dice, si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia, porque Él simple y sencillamente sigue siendo Dios. Él es autosuficiente. Él es autosuficiente. En una ocasión miraba una película y ahí planteaban la idea de que los dioses crecían, acrecentaban en poder en la medida que la gente los temiera o creyera en ellos. Si en un momento dado a la gente comenzase a olvidarse de esos dioses, cualquiera que fuera, entonces ese Dios menguaba en poder, en gloria, en honor, en majestad, porque la gente iba a empezar a actuar de manera indiferente hacia su presencia, ¿sí? Pero quiero decirles algo, que así no existiera siquiera una sola persona en el planeta que invocase el nombre de Dios, eso no le resta absolutamente nada a la gloria y la majestad de nuestro Dios, porque Él se vale por sí mismo, porque Él es autosuficiente, no requiere de nuestras atenciones, no requiere de nuestras alabanzas, sí las exige, sí las demanda de parte de nuestra, pero no porque las esté necesitando, sino que Él dice o Él nos demanda porque nosotros somos los que necesitamos alabar, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta que este atributo o tenemos que tomar en cuenta este atributo de parte de Dios para poder nosotros actuar o andar de manera correcta ante su presencia. Otra cuestión que menciona la Biblia acerca de la autosuficiencia de Dios es que no hay nada que le podamos ofrecer que Él no tenga, ¿sí? No hay nada que le podamos ofrecer que Él no tenga. Y aquí encontramos un pasaje de las Escrituras. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de
los montes que se mueven en los campos me pertenecen. Si yo tuviese hambre, dice el Señor, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Estamos aquí en el pasaje de Salmo 58 al, al 13. Y entonces aquí vemos esta declaración donde Dios ciertamente en un momento dado había establecido el sistema de sacrificios de animales como una forma de adoración a Jehová de los ejércitos. Pero, ¿qué creen? Que con el tiempo llegaron a pensar o a querer los israelitas, el pueblo de Dios, a querer manipular a Dios. En cierta medida, ellos pensaban, yo voy a portarme mal, pero tengo aquí un toro para que ese pecado que he cometido, pues Dios me lo pueda perdonar. O sea, trataban como de comprar a Dios. Mira, sí, Señor, hice malo, esto malo, pero mira, aquí te traigo mi paga, este toro, y lo sacrificaba y ya, listo para la otra, listo para seguir pecando, listo para seguir haciendo cosas malas. Y entonces creían, pensaban que a través de ese sistema, como Dios demandaba estas cosas, ¿verdad? Creían que Él las estaba necesitando, que por eso las estaba demandando. Pero el Señor simple y sencillamente le dice que no. Él estas cosas no las estaba requiriendo. No era porque Él tuviese hambre. Por eso no era la razón por la que ellos les estaba exigiendo. Por otra parte, en Salmo 51, el rey David declara algo sobre esto. Pues dice el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos está hablando de lo que realmente Él pide de nosotros, y esas exigencias, por supuesto, no porque las esté necesitando, sino, repetimos, porque nosotros somos los que requerimos de Él. Requerimos tanto ser contritos y humillados, y en aquel entonces el pueblo requería adorar a Dios de esta manera a través de el sistema de sacrificios, no para manipular a Dios, sino porque ellos estaban recibiendo el provecho, la bendición de parte de Él. ¿Sí? Y luego dice también el verso 16 del Salmo 51, porque no quieres sacrificio, dice, que yo lo daría, no quieres holocaustos. Y luego el verso 19 nos dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado, del todo quemada, entonces ofrecerás becerros sobre su altar. ¿Sí? Entonces, a nuestro Dios autosuficiente, no hay manera de que nosotros podamos darle algo que Él no tenga. Si se trata de alabanza, si se trata de adoración, recuerdo que la palabra de Dios se establece también en San Juan capítulo 4, cuando conversa con la mujer samaritana, que Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, no es que a Dios le estén faltando adoradores. El adoradores en que le adoran en espíritu y en verdad, el Señor tiene muchísimos y tiene de sobra, ¿sí? En lo particular me pongo a pensar, bueno, si yo como adorador algún día me negase, que Dios no lo quiera, lejos sea eso, adorarle en espíritu y en verdad, ¿acaso le estoy restando adoradores? Por supuesto que no. ¿A él le va a restar adoración? Por supuesto que no. Él en un segundo puede crearse a alguien mejor que uno para que le adoren, y mejor que uno también.
¿sí? Entonces, si le adoramos es porque nosotros necesitamos adorarle, necesitamos exaltarle con todo nuestro corazón. Por otra parte, la necesidad está del lado de nosotros, no del lado de Dios. La necesidad está del lado de nosotros, no del lado de Dios. Aquí tenemos un pasaje donde Zaqueo tiene un encuentro con Jesús y Zaqueo se encuentra en el árbol sicómoro. Jesús va pasando, cuando va pasando, dice la palabra de Dios, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, ¿sí? Y aquí pongamos la mirada en la palabra necesario. Jesús requería, Jesús tenía la intención de descansar, dado sus limitaciones físicas a las que voluntariamente se estaba él sometiendo como ser humano. Entonces, cuando le dice, hoy es necesario, Zaqueo, hoy es necesario, ¿a qué necesidad o a quién pertenecía en realidad esa necesidad? ¿A Zaqueo o a Jesucristo? Jesucristo en un determinado momento pudo haber escogido personas que tenía alrededor de Jericó y las conocía perfectamente porque Dios es un Dios omnisciente, de tal manera que hubiese escogido cualquier otra casa a donde reposar, a donde descansar, pero la necesidad estaba del lado de Zaqueo, no se encontraba del lado de Dios. Ya hemos dicho al principio que la palabra necesidad no aplica a Dios. La palabra necesidad está, pues, del lado de nosotros. A veces pudiera ocurrir en un momento dado que como cristianos estemos sirviéndole a Dios, creyendo, pensando que con ello le estamos haciendo un favor a Dios. Pero esa mentalidad es una mentalidad muy equivocada. El cristiano que hace oración, que lee la Biblia, asiste al templo a escuchar palabra de Dios, ofrenda, diezma, pensando que le está haciendo un favor a Dios, pensando que le está haciendo un favor al pastor, pensando que le está haciendo un favor a los hermanos, está equivocado. Esa es una mentalidad equivocada, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que un cristiano hace es porque la necesidad está de nuestro lado. Yo necesito servir a Cristo Jesús. Yo necesito serle fiel. Yo necesito escuchar palabra de Dios. Yo necesito congregarme. Yo necesito ofrendar. Yo necesito diezmar. Yo necesito compartir la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros sirvamos a Dios con esa mentalidad. ¿Por qué? Porque Dios es autosuficiente. Él se vale por sus propios medios, ¿sí? Bien. Por otra parte, tenemos otra vez a la mujer samaritana, cuando dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús empezó en esta conversación pidiéndole agua a la mujer samaritana, pero terminó esta conversación con la samaritana pidiéndole agua viva al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la necesidad real
no era de parte, no estaba del lado de Jesús que vino a pedirle agua. Él inició o introdujo su conversación con esta petición como una manera de engancharla o atraerla hacia él, ¿sí? Pero porque él quería saciar la necesidad que estaba del lado de la mujer samaritana. Nunca olvidemos esto. Recuerdo en una ocasión que estaba predicando la palabra de Dios y pues como pastores tenemos el deber de hacer el llamado a las personas para que se arrepientan, para que se bauticen en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y al estar realizando el llamado a los oyentes que estaban en el templo, el servidor estaba haciendo algo insistente y duré pues un buen tiempecito, me di un buen tiempo para hacer el llamado y resulta que nadie levantaba su mano para aceptar ser bautizados en agua en el nombre de Jesucristo. Y entonces, hasta que finalmente por ahí una persona levanta su mano. Y bueno, todos los hermanos gozosos, alegres, un servidor también, por esa decisión que había tomado. Eso fue el domingo en el culto. Entre semana me di el tiempo para ir a platicar con esa persona. Y cuando le pregunté, ¿y qué tiempo o cuándo quieres ser bautizado? Entonces se rascó la cabeza y dijo, bueno hermano, es que yo lo vi que usted estaba insistiendo en que nos bautizáramos. Y como vi que nadie levantaba la mano, entonces me dio pena y yo levanté la mano, pues porque a usted nadie le hacía caso. Entonces, esto me dio pues para mí la idea de cómo alguien tiene ese atrevimiento de pensar que en un momento dado su forma de servir a Dios o su creencia es que Dios está necesitando de nosotros, que el servirle a Dios está con ello haciéndole un favor a quienes predicamos la palabra de Dios o a Dios mismo, ¿verdad? Pero esto, repito, es una mentalidad completamente errada. Cuando Dios se somete a una determinada necesidad, lo hace solo por cumplir con lo establecido o bien con sus promesas. En cierta ocasión, cuando Jesús iba a ser bautizado, dice la Biblia que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces, que Jesús estaba consciente de que era Juan el que necesitaba ser bautizado por él, porque la necesidad estaba del lado del ser humano. Pero en este caso, voluntariamente Jesús se sometió a la necesidad de ser bautizado. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque realmente lo necesitaba. Bueno, dice aquí, Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Eso se encuentra en Mateo capítulo 3, verso 13 al 15. ¿Jesús necesitaba ser bautizado? No. ¿El bautismo para qué es? Para el perdón de pecados. ¿Jesús tenía pecados? No. Él fue tentado ciertamente después del bautismo, pero sin pecado, ¿verdad? Entonces, él no requería de eso, pero él se estaba sometiendo a sus promesas, a todo un cúmulo de mandamientos que él mismo estaba estableciendo y había establecido y que voluntariamente se estaba sometiendo a ello para demostrarnos que está con nosotros, para demostrarnos el camino que se debe de seguir, ¿sí? Entonces, nunca, nunca, nunca para decirnos que él requería o que él necesita de estas
cuestiones, de estas exigencias, ¿sí? Entonces, porque Dios es autosuficiente. Por otra parte, si Dios es autosuficiente, entonces, ¿por qué nos procura? Si Dios es autosuficiente, entonces, ¿por qué nos pide? Si Dios es tan autosuficiente, entonces, ¿por qué nos exige? ¿Por qué nos demanda? ¿No nos podrá dejar en paz y que cada quien viva la vida como quiera? Bueno, aquí vamos a tener una respuesta en la palabra de Dios. La razón es simple: Dios tiene un proyecto para nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, al final Dios sí nos requiere como colaboradores, porque justamente en esta idea de colaborar con Él es que nuestras necesidades son satisfechas. Porque no hay mejor forma de satisfacer nuestras necesidades cuando colaboramos para el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. No hay mayor felicidad que en dar. No hay mayor felicidad que en servir. No hay mayor satisfacción que en entregarse al Señor Jesucristo y a su obra, ¿sí? De tal manera, pues, que cualquier pasaje de la Biblia que nos presente a Dios como quien tiene interés por nosotros no significa que nos necesite. Somos privilegiados, al contrario, al ser escogidos por Él para cumplir con sus propósitos. En cualquier momento Dios puede prescindir, o sea, dejar de depender de nosotros. El que no lo haga es por su gran misericordia, ¿sí? Entonces, Dios es Dios muy grande. Dios puede decir, ¿sabes qué, Salomón? Pues ya no te necesito. Y puede él argumentar por esto y por esto otro, ¿verdad? Pero el Señor, aún teniendo razones para decir, Salomón, hasta aquí, Dios en su misericordia, Dios en su grande amor, me está dando la oportunidad de servirle, me está dando la oportunidad de hacer su voluntad, me está dando la oportunidad de dar lo mejor de mi vida para su honra y su gloria. Así es, estimado hermano, estimado amigo, también el Señor te está dando esa enorme oportunidad de que tú le entregues tu vida a Cristo Jesús, porque en el dar, en el servir, en hacer su voluntad, ahí el Señor está sanando tus heridas, ahí el Señor sana tus heridas, ahí el Señor trata contigo, restaura tu vida, el Señor te ayuda a seguir adelante. Te invito para que hagamos en estos momentos una oración y le demos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de servirle. No porque esté necesitando de nuestro servicio, puesto que Él es autosuficiente, sino nos está dando el privilegio de estar de su lado. Padre, en estos momentos te agradecemos, Señor. Reconocemos este atributo tan especial, como todos tus atributos son especiales, que hay en ti, Señor. Tú eres un Dios autosuficiente, que no requieres de nada, que no hay cosas, Señor, que nosotros tenemos que tú no tengas. Pero, Señor Jesús, como el Padre que ama a su Hijo, recibe la ofrenda, recibe lo que el Hijo con mucho cariño le da. Y eso para ti tiene un grande significado. Esto para ti te agrada, Señor Jesucristo. Así es, gracias por el privilegio que nos das de poder servirte. Te pido, Señor, por cada uno de los que han estado escuchando esta enseñanza, Padre Celestial, para que tú les ayudes también a comprender que
tú eres autosuficiente y que ellos y nosotros, todos los seres humanos, necesitamos de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Bien, pues agradezco nuevamente el que se hayan dado este tiempo para escuchar este mensaje de la palabra de Dios y les invito puedan, para que ustedes le den like a este video y de esta manera, pues el YouTube pueda recomendar a otras personas este tema. Y además les invito también para que compartan este video con otras personas. Mi deseo es que el Señor les bendiga. Dios les guarde.